Eso es cierto. No Inclusive el texto que tengo aquí, o sea, el tema que tengo para hoy, Luis, aunque no es relacionado directamente con eso, pero sí habla justamente de cómo manejar el tiempo y cómo dedicar el tiempo a diferentes actividades, porque uno le dedica, por ejemplo, tiempo solamente a la parte del trabajo, o sea, mucho tiempo a la parte del trabajo, Sí. pero hay un tiempo que tú solo tienes que dedicar conocimiento, a la preparación, Sí, también sí, a la sí. búsqueda de trabajo, también a la captación de clientes. Y hay una serie de detalles que ahorita, cuando toque el momento de hacer el comentario, las voy a dar a conocer. Si usted quiere, podemos iniciar con ese mismo comentario. Ah, perfecto. Para aprovechar el tiempo. Vamos a aprovechar entonces de una vez. Pasemos con nuestro compañero Glenil Morel. Vamos arriba entonces. Bien, señores, mire, como le estaba diciendo hace un momentito, nosotros ahora mismo con el tema del tiempo y la ardua labor que uno tiene que realizar a diario, a veces uno se pregunta que si trabajar en la arquitectura le puede dar tiempo libre a uno como persona para otras actividades. La realidad es que quien es profesional de la arquitectura sabe que las cantidades de horas que se dedican al trabajo es lo que hace que cada vez sea más complejo dedicarle tiempo a otras actividades, puesto que desde que inclusive uno comienza la universidad, uno comienza justamente a trabajar a deshoras, trabajando con planos, con maquetas, haciendo proyectos, y como que eso se vuelve como habitual. No es extraño para uno ya como que luego que uno sale de la universidad, como seguir trabajando con esa misma tesitura de trabajo, cuando se supone que eso solamente fue, vamos a decir, el centro que uno tuvo que pasar para uno aprender. Luego de eso, entonces, uno tiene que cambiar el switch, hacer otro tipo de ajustes y comenzar a entender que el trabajo que uno tiene que dedicarle o el tiempo que uno tiene que dedicarle al trabajo en sí es, vamos a decir, específico en el tiempo que se le debe de dar, vamos a decir, tiempo, dedicarle tiempo o como se le pueda llamar. También decir que estudios demuestran que nadie puede hacer una operación matemática y escribir un dictado al mismo tiempo. ¿Cómo es? Estudios demuestran que nadie puede hacer una operación matemática y escribir un dictado al mismo tiempo. Es lo que demuestra que tú tienes que hacer una actividad a la vez. Bueno, o sea, tú no puedes hacer una... O sea, yo no te puedo dictar y tú hacer una operación matemática al mismo tiempo. O sea, tú no tienes la posibilidad mental de cómo tú... Yo lo veo eso más fácil al video que yo vi. ¿Cuál? ¿Tú te acuerdas el ¿cómo que se llama ese juego? Que era de brinquito, de un pejecito. El tap tap. ¿Cómo se llama ese, Franklin? Se llamaba tap tap. O sea, tú le dabas al pez para que brincara. No podía dejarlo que choque ni de arriba ni de abajo. Ni dejarlo caer. Pero espérate, el tipo tenía una tableta de un lado y estaba armando el cubo Rubik de la otra. ¿En serio? Pero una locura. Y lo armó el cubo y pasó la vaina como 600,000 tap tap le dio a él. Entonces, es una papita. Recibió un dictado. Bueno, para ese caso realmente parece que el tipo tenía ya mucho tiempo de práctica, pero la realidad es que uno le dedica mucho tiempo a los trabajos y eso hace que en realidad, Luis, uno no le dedique tiempo a la captación de clientes, a aprendizaje, por ejemplo, como bueno, yo diría conferencia, pero sería un taller lo que va a dar el arquitecto Gerardo Pérez, que tiene que ver con la enseñanza para lo que es la captación de clientes y cómo hacer un poquito más la gestión de búsqueda de trabajos. Es necesario, señores, con este punto, lo primero es que uno tiene que cambiar la mentalidad. O sea, cambiar la mentalidad implica entender de que uno no puede seguir pensando de que uno tiene que trabajar de 8 de la mañana a 12 de la noche sentado en una computadora incansablemente, porque también estudios dicen de que uno necesita desconectarse de cierta manera para uno darle un refresh al cerebro y que eso pueda hacer de que tu capacidad, por ejemplo, de creatividad y cualquier otra cosa se pueda reactivar nuevamente. Por eso es que a veces las personas se van de parranda, hacen algún tipo de actividad en la noche y de momento tú sentado en una esquina viéndote un trago, se te ocurre una idea. Te llega una idea. Entonces tú dices, wow, pero me llegó una idea ahora mismo. Claro, si te llegó la idea, busca la manera de cómo captar esa idea. Saca tu teléfono y escríbelo, dibújalo si es necesario en algún lápiz, pide una servilleta y anótalo. Porque la única manera de tú poder captar esa idea de que no se te vaya en el momento es anotándola o escribiéndola en algún punto. Eso me pasa mucho. A mí también, entonces... No bebiendo así, ¿no? Pero... No. Yo puse el ejemplo porque es un ejemplo prácticamente que le puede pasar a todo el mundo. Sí. Pero señores, miren, no habrá el día en que se haya acabado el trabajo
como le decía, por ejemplo, hace un momentito, en donde tú no tengas, por ejemplo, trabajo continuo. O sea, vamos a decir que tú tienes una cantidad de trabajo interminable en el día o en varios días consecutivos, y en donde tú quizás quieras terminar el trabajo completo y que no te quede nada. No hay día en que tú lo puedas cumplir. No. O sea, es imposible que tú puedas decir que tú puedas terminar todos los trabajos que tú tienes en un momento determinado al mismo tiempo, el mismo día, y quedarte sin nada que hacer al día siguiente. Eso es imposible. Entendiendo eso, lo que uno tiene que tratar de aplicarse es cómo uno organizar en sí la agenda diaria en lo personal, porque de la única manera en que uno como individuo puede hacer que el tiempo le dé más de lo que uno entiende que no le da, es tratando de hacer que las prioridades que uno tiene, que son de mayor importancia y de las que requieren mayor tiempo y más en el área, digamos, de la arquitectura, es, vamos a decir, cuando uno tiene que sentarse en la computadora. Si tú te tienes que sentar en la computadora, en vez de tú agarrar, por ejemplo, y tú perder tiempo mirando, por ejemplo, que los correos, que abriendo un par de artículos, que dedicándote, por ejemplo, a ver noticias y ese tipo de cosas, tienes que tratar de no hacer eso. Porque si haces eso, estás dándole tiempo a que las partes pequeñas o los tiempos pequeños te absorben los tiempos grandes, donde tú necesitas darle tiempo a las cosas que tienen más importancia y a las que te requieren más tiempo. Porque leer un artículo ya te lo puedes hacer por el celular. Ver un correo te lo puedes hacer por el celular. Responder mensajes lo puedes hacer por el celular. Las llamadas las puedes responder por el celular. Pero el tiempo en la computadora es inevitablemente tiene que ser en la computadora. No hay cosa que te consuma más tiempo que YouTube. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tú quieres agarrar y meter, por ejemplo, toda una serie de componentes que te toman mucho tiempo, y más en el trabajo, por ejemplo, de diseño, tienes que entender que de la única manera en que tú lo puedes hacer es absorbiendo directamente el tiempo en las cosas que te generan mayor necesidad en cuanto tiempo. A prioridad, diríamos también. A prioridad en este caso, porque si no es así, entonces el tiempo no le va a dar. Así Luis, mismo. El tema yo lo voy a dejar hasta ahí. Yo voy a tratar de hacer quizá una segunda ronda de este punto, porque entiendo que no lo completo a cabalidad, me faltan algunos puntos, pero es bueno que la gente entienda de que para poder organizar vamos a decir, el tiempo hoy en día, uno debe de tratar de buscar la manera de cómo hacer como una especie de organigrama semanal, incluyendo las agendas que uno tiene, por ejemplo, en el celular, para uno poder utilizar mejor el tiempo, en este caso los calendarios. Así es. Señores, vamos a hacer una pausa, Luis. Hacer una pausa y regresamos en breve.